¡Dibújame! Muy buenas tardes, familia venezolana. Sean todas y todos bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa Cada Familia, una Escuela. El día de hoy, martes 15 de junio del año 2021, tercer momento pedagógico en donde nos encontramos con jóvenes como tú, jóvenes como yo, jóvenes como nosotros, estudiantes de educación media general, media técnica y la modalidad de educación para jóvenes y adultos en todas las áreas de formación. Pero como es usual, este martes estudiaremos áreas de aprendizaje como lo son biología, química, física y ciencias de la tierra, gracias a nuestros profesores Omaira Guerrero y Carlos Méndez. Pero también tendremos las adaptaciones curriculares de la modalidad de educación especial, gracias a la profesora Sarín Herrera. Y por supuesto, el día de hoy el profesor Gerson Rubín nos trae unos interesantes recursos para el aprendizaje. Pero si se trata de aprendizaje, en esta nueva modalidad de educación a distancia son indispensables nuestras redes sociales y las plataformas digitales 2.0 que aparecen de inmediato en nuestra pantalla. Para empezar, les hablamos de la página web oficial del Ministerio del Poder Popular para la Educación con su enlace me.gov.be, donde ustedes pueden descargar de forma gratuita y muy rápida la colección Bicentenario. Pero si necesitan prepararse para las clases de esta semana, les recomiendo la guía pedagógica que consiguen en el enlace cadafamiliaunaescuela.me.gov.be. La educación en Cada Familia una Escuela es de carácter nacional, por eso siempre estamos reconociendo los logros que logramos en cada uno de nuestros estados del país. Por eso, para que ustedes también puedan conocerlo, los invitamos a Twitter, Instagram y Facebook a buscarnos como @MPPeducación, donde compartimos estas maravillosas noticias. Pero también ustedes pueden enviarnos fotografías, videos y comentarios con la etiqueta Cada Familia una Escuela. Ya que estamos conectados en todas las plataformas digitales y que estamos en este maravilloso mes de junio, que es el mes bicentenario de la batalla de Carabobo, creo que es importante que nosotros defendamos nuestra independencia desde el conocimiento y por eso acompáñenme a investigar qué se celebra, qué se conmemora o qué se recuerda un día como hoy. ...15 de junio... Simón Bolívar firma el decreto de guerra. El 15 de junio de 1813, el general Simón Bolívar, brigadier de la Unión, general en jefe del Ejército del Norte y recién proclamado libertador de Venezuela, firma el decreto de guerra a muerte, promulgado en Trujillo con razón de justificar los crímenes cometidos por Domingo Monteverde durante la caída de la Primera República. Los esfuerzos por liberar nuestra tierra fueron una campaña admirable. Por eso, un día como hoy conmemoramos que en el año 1813, el libertador Simón Bolívar firma el decreto de guerra-muerte precisamente en el marco de esta campaña admirable que muchos años después generó el bicentenario que hoy celebramos de la batalla de Carabobo. Por eso, esta vez queremos avanzar para poder presentarles a ustedes la siguiente clase. Estamos en un martes de Ciencias Naturales y de la Salud. Por eso, a continuación, la profesora Omaira Guerrero nos tiene unos temas indispensables, temas generadores y, por supuesto, referentes teóricos prácticos que van en función de que nosotros valoremos las ciencias naturales. Muy buenas tardes, bienvenidos a su martes de ciencia. En esta oportunidad vamos a ver ciencias naturales, biología y ciencia de la tierra. Pero esos referentes del día de hoy van a estar muy relacionados con nuestro tema generador del mes de junio. Pero vamos a la pantalla a conocer esos referentes y nuestro tema generador del mes de julio. Tenemos tema indispensable, ciencia, tecnología e innovación. Recuerda que estamos con nuestras áreas de formación de ciencia, sin embargo, estamos de la mano con otras áreas de formación. Pero la ciencia, la tecnología y la innovación siempre la podemos vincular con todo. Ahora, nuestro tema generador del mes de junio, Batalla de Carabobo, donde la fuerza y el espíritu patriótico de nuestros antepasados hicieron posible nuestra independencia. Ahora,
para todos nuestros estudiantes, atentos, de primero a quinto año. ¿Por qué hago tanto referencia a eso? Porque para todos, es nuestras clases de ciencia de los días martes. Por eso, veamos, en primer año, por ejemplo, tenemos técnicas y métodos de descripción de fenómenos electromagnéticos a partir de actividades demostrativas o simuladas, interacciones, fuerza y movimiento. La semana pasada tuvimos algunas de esas actividades y simulaciones, demostraciones relacionadas con lo que eran nuestros fenómenos electromagnéticos. Veíamos un imán, ¿cierto? Cómo atraía esos metales la limadura de hierro. Pero, como estamos hablando del mes de junio, tenemos acá un referente relacionado con la batalla de Carabobo. ¿Qué sucedía en esa época? Tenemos los fenómenos electromagnéticos. Por ejemplo, en esa época, en 1821, ¿había televisor? ¿Había radio? No, ¿verdad? Teléfono, mucho menos. Entonces, ¿qué vamos a hablar referente a ellos? ¿Qué ocurría? ¿Qué utilizaban? ¿Qué implementos estaban vinculados con la batalla de Carabobo y los fenómenos electromagnéticos? Tenemos la orientación. ¿Cómo se ubicaban? ¿Tenían GPS? No. Es por eso que utilizaban otros mecanismos, tanto mecanismos de matemáticos, como también usaban brújulas para ubicarse en el espacio geográfico. También utilizaban los mapas para diseñar y ubicar las estrategias necesarias en toda Venezuela y toda América. Recuerden que todo el proceso de independencia se dio en América Latina. Ahora, tenemos acá, veamos, nuestra brújula. Bien, ¿qué nos va a indicar la brújula? La dirección, ¿ok? La orientación en cuanto al norte, ¿dónde está el norte? Aquí tenemos, vamos a colocarlo como es, el norte, sur, este y oeste. Ok, pero ¿cómo funciona esa brújula? A través de electromagnetismo relacionado con la Tierra. De todos modos, acá trajimos un imán para que veamos cómo es ese movimiento de la brújula de acuerdo a la atracción magnética. Entonces, si lo colocamos acá, vemos cómo se mueve según la orientación del imán. ¿Qué ocurría en 1821? Tanto los navegantes como en tierra firme utilizaban como mecanismo de instrumento esa brújula. Muy bien. Continuamos entonces. Ya vemos en imágenes eso relacionado, la brújula, el imán, el electromagnetismo, el fenómeno electromagnético en los diferentes, la radiación, los tipos de radiación, la frecuencia, a dónde llega. Hoy en día sí podemos ver todo esto. Acá, nuestros héroes de independencia. Muy bien. Ahora, en segundo año, ¿qué tenemos? Enfermedades relacionadas con el sistema óseo muscular. Y tenemos una imagen bastante fuerte acerca de ese hecho heroico, nuestra batalla de Carabobo. Pero, ¿por qué? Fueron hombres y mujeres que tenían enfermedades también, tenían condiciones, y sin embargo fueron a dar la batalla por nuestra independencia. Entonces, veamos qué ocurre en nuestro sistema óseo. Y para ello también tenemos aquí en nuestro estudio a nuestro modelo del sistema óseo, que ya le hemos hecho referencia en cuanto a los huesos, articulaciones, músculos, ¿bien? Y movimientos relacionados. Pero ¿qué ocurre cuando falla? Cuando hay falla en ese sistema. Ahí se presentan enfermedades tales como fracturas y contusiones. En nuestra guerra de independencia, en la batalla de Carabobo, hubo muchas fracturas y contusiones. Infecciones también. Hoy en día también. Recuerden que estamos haciendo referencia al año 1821 y a nuestra época actual. Raquitismo, ya vamos a ver de qué se trata. Osteoporosis, artritis, hematrosis, hidratosis, dislocación, osteomelitis. ¿Pero de qué se trata eso? Vamos a conocer algunas de estas enfermedades. Por ejemplo, la osteoporosis es una enfermedad relacionada con la edad
Esta enfermedad se caracteriza por la disminución de la masa ósea. Disminuye la masa ósea y eso produce un aumento de la susceptibilidad a muchas fracturas. Se vuelve muy susceptible a que pueda una caída generar fracturas, y esas fracturas a esa edad es muy difícil curarse. Por eso tenemos que tener cuidado con nuestros adultos mayores y con todo en general para evitar fracturas. Raquitismo es una enfermedad que se presenta en los niños y se caracteriza por una deficiencia en la vitamina D. Es importante que desde pequeños tengamos un consumo de vitamina, ya sea que se le medique o a través de alimentos y frutas que contienen ese tipo de vitamina. Fractura es una interrupción del hueso que puede llegar a ser o no grave. Sin embargo, debemos evitarla, puesto que esto nos causa incomodidad, pues perdemos clase, perdemos día de trabajo. Por eso debemos cuidar los huesos. Osteomalacia se genera por la deficiencia de la vitamina D en adultos. Hablamos del raquitismo en niños, pero la osteomalacia es en adultos. Y además provoca que pierdan cantidades exageradas de calcio y fósforo. La osteomielitis incluye todas las enfermedades infecciosas del hueso. Varios microorganismos pueden ser responsables de la infección en este sistema óseo. Entonces ya saben, eso también es bueno que lo transmitan en la familia, lo comenten a lo mejor para evitar y conocer un poco más acerca de ello. Estamos hablando también de nuestra madre tierra y habíamos hablado en la clase pasada de sistemas de regulación homeostática. Pero en la tierra, ¿qué ocurre? Hoy en día ha disminuido ese calentamiento global, pero por efecto de la pandemia, donde no hemos ido recurrentemente a las calles, donde no estamos generando tanta contaminación. Sin embargo, la Tierra está tratando de recuperarse porque el efecto y los daños que han tenido durante muchos años todavía se ven las secuelas, y debemos tener la conciencia para poder seguir ayudándola para que se revierta ese efecto. O se mantenga y no lo agravemos. Efecto invernadero natural. El efecto invernadero se da de manera natural. Sin embargo, la acción del hombre lo ha empeorado. ¿Por qué? Hay menos calor que escapa hacia la atmósfera. ¿Qué ocurre? Normalmente incide la radiación del sol en la Tierra. La Tierra refleja calor y hay como un sistema de equilibrio entre la Tierra y la atmósfera y se queda atrapado ahí. Pero al ser humano intervenir en ese calentamiento, entonces hay más calor emitido, mucho más calor del que también hay, y entonces ese equilibrio se rompe y por lo tanto hay un desorden. ¿Bien? ¿Qué debemos hacer? Tomar conciencia, evitar la emisión de gases que provocan ese efecto invernadero, además de la basura, que genera también emisiones de gases, además de evitar la tala indiscriminada de nuestros bosques, porque eso también forma parte de nuestros bosques que alcanzan el equilibrio en nuestra madre tierra. Entonces tenemos el efecto invernadero. Vamos a ver algunos detalles teóricos al respecto. Parte de la radiación solar es reflejada por la Tierra y la atmósfera. Parte de la radiación infrarroja pasa a través de la atmósfera y algunas absorbidas y reemitidas nuevamente en todas las direcciones por las moléculas de los gases invernaderos. El efecto de esto es calentar la superficie de la Tierra y la atmósfera inferior. La mayor parte de la radiación es absorbida por la superficie y se la calienta, pero la radiación infrarroja es emitida por la superficie de la Tierra. Muy bien. ¿Qué pasa? Hay una influencia de la biosfera y existe una hipótesis que se llama hipótesis Gaia, donde la Tierra es un sistema homeostático. Recuerden que en la clase pasada hablamos de homeostasis, capaz de autorregular esa temperatura. La biosfera desempeña un papel fundamental en esta regulación, trabajando en los niveles de dióxido de carbono atmosférico, por lo tanto reduce la temperatura.
Al funcionar adecuadamente la biosfera, actúa la homeostasis y se disminuye ese efecto de los niveles de dióxido de carbono y disminuye la temperatura. Los cambios en la composición atmosférica a lo largo del tiempo, desde la aparición de los primeros seres vivos fotosintéticos en la Tierra, han reducido los niveles de dióxido de carbono, depósitos de combustibles, por así mencionar algunos de estos efectos. En Ciencias de la Tierra, y estamos de la mano con lo que es nuestros referentes de biología, tenemos que tener claro qué es el pachamismo, la Carta de la Tierra y, como mencionamos, la hipótesis de Gaia. Todos estos son tendencias dependiendo de las culturas del mundo. Y es por eso que hago referencia acá a nuestro mapa mundi, porque el mundo se tiene que unir, ¿para qué? Para proteger nuestra madre tierra, nuestra Pachamama, desde las diferentes culturas, países y latitudes. ¿Por qué? Porque ese es nuestro hogar y por eso debemos cuidarlo. Bueno, y relacionándolo con nuestro referente, nuestro tema generador del mes de junio, tenemos la batalla de Carabobo. Nuestra madre tierra en esa época estaba muy, vamos a ponerla, disminuida en esos efectos. Por lo tanto, ¿por qué no volver y tomar conciencia a esa época? Para las actividades, tenemos las actividades para primero y segundo año. Para primero y segundo año tenemos, primero, con materiales de reciclaje o reutilizables, realiza un experimento sencillo en el que demuestra algún fenómeno electromagnético. Registra la actividad con fotos, dibujos o videos y socializa en familia. Les recomiendo consultar la colección Bicentenario, donde pueden encontrar muchos de estos experimentos, además de la revista Tricolor. En segundo año realiza un cuadro resumen acerca de las enfermedades relacionadas con el sistema óseo muscular. Para tercer año realiza un ensayo acerca del calentamiento global y el efecto invernadero. Nuestra Tierra. Miren cómo está. Ok, y para cuarto y quinto año, en cuarto año realiza un ensayo acerca de los factores influyentes de la homeostasis de la Tierra. Y en quinto realiza un ensayo acerca de la regulación homeostática de la Tierra. Y en Ciencia de la Tierra tenemos, investiga acerca del pachamismo, la Carta de la Tierra y Gaia. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Tenemos en nuestra área de formación de Ciencias Naturales, Biología y Ciencia de la Tierra. Pero ahorita nos vemos en el área de formación de Química. Muchísimas gracias a la profesora Omaira Guerrero por esa interesante clase que hoy hace apertura a lo que es, por supuesto, las ciencias naturales, que a continuación se van a desarrollar gracias al profesor Carlos Méndez, quien tiene una interesante invitada para que nos conozcamos el área de aprendizaje de física. Buenas tardes, Venezuela. Bienvenido a tu espacio Cada Familia Una Escuela. Quien les habla el docente Carlos Méndez, especialista en física, como todos los martes acompañándolo en esta área de formación. Hoy, 15 de junio, a 9 días de conmemorarse los 200 años de esa gran victoria como lo es la Batalla de Carabobo. Nuestro tema generador, Batalla de Carabobo, donde la fuerza y el espíritu patriótico de nuestros antepasados hicieron posible nuestra independencia. Nuestro referente teórico, nanotecnología y la robótica. Hoy tengo el placer y el gusto, estudiante, de tener acá a una colega, compañera del Complejo Educativo Fermín Toro, la subdirectora académica Zuli Márquez. Bienvenida, profesora. Gracias, a tu profesor escuela, Carlos. a tu espacio Cada Familia Una Escuela. Gracias. Buenas tardes, Venezuela. Complacida y agradecida por la invitación y espero que el programa de hoy sea una maravilla para nuestros estudiantes y nuestros representantes también. De verdad, muy pero muy contenta de estar acá en este espacio y poder compartir lo que sabemos para nuestros estudiantes. Muy bien, profesora. Bueno, entonces iniciemos nuestra clase del día de hoy sobre lo que es la nanotecnología y la robótica, cómo se relaciona desde el punto de vista de la física y profesora de formación que es castellano, ¿ok? Entonces vemos cómo vamos a relacionar estos aspectos desde nuestro punto de formación. Fíjate, en física, desde el punto de vista de física, la nanotecnología es una ciencia que se encarga de estudiar todo aquello a escalas mínimas,
Correcto. Como por ejemplo, acá tengo este pequeño objeto, ¿ok? Como pueden acá observar, hecho por láser, ¿ok? Y podemos observar algunas figuras, ¿ok? Una imagen dentro del cubo. Parte de esto es sobre esas partículas a nanoescala, ¿ok? Que son mínimas. Bien, Correcto. entonces, y profe, ¿qué nos puede decir desde el punto de vista de su área de formación, como lo es castellano? Bueno, fíjate, yo lo trabajaría desde una forma bastante sencilla y también interesante para que nuestros estudiantes puedan tener la motivación. Comenzaría por la etimología de la palabra. ¿De dónde viene la palabra nanotecnología? Cuando nuestros estudiantes puedan ver que viene del griego y que es una palabra compuesta en 3 partes. ¿Sí? Claro. Donde logia te significa lo que es tratado de estudio, cuando hablamos de técnica, que es la forma o el modelo en que trabajas, y cuando hablamos de nano, que hablamos de partículas muy, pero muy pequeñas. Muy pequeña. Y que Entonces, hablamos, profe, disculpe, y que esos instrumentos, ¿verdad? Se preguntarán en casa, profe, pero si son centímetros, metro, no, ya para esto son instrumentos de medida a nanoescala, Correcto. es decir, un millón de veces menos que un centímetro. sí, estamos hablando de algo sumamente pequeño, que no puede ser vista por el ojo del hombre, que tiene que ser vista con un microscopio. Un instrumento óptico que nos permita llegar al fondo, ¿ok?, de esas Correctamente, partículas. pero también hay que ver desde la parte de castellano, podemos trabajar como un cuadro comparativo donde hables de las ventajas, de las desventajas, de quién es el padre, por así decirlo, de la nanotecnología, desde cuándo viene, para qué se usa. Y eso es bien importante. Y en este caso hablaríamos también de cómo viene en progreso la nanotecnología. Y es importante saber que el avance tecnológico nos está abordando y para eso entonces le invito a la pantalla interactiva para conocer un poco más sobre lo que es sobre nuestro referente teórico el día de hoy. Fíjense, acá tenemos, como acabamos de decir, la nanotecnología es la escala nanométrica, no aplican las reglas ordinarias de la física, Correcto. ni la química y la matemática, es decir, todas esas medidas, esos instrumentos de medida que vemos a diario en nuestros laboratorios, en nuestras casas, ¿ok?, no son los que necesarios para la nanoescala, sino instrumentos mínimos, ¿ok?, para utilizar esto. Bien, tenemos la nanotecnología y física. Los físicos son un rol importante, profe, acá en esta ciencia, porque debido a ellos tenemos las creaciones de algunos equipos, ¿ok?, como un robot o equipos donde puedan introducir o tener integrado algunos instrumentos, en su caso los chips de nano, ¿ok?, nanoescalas. Profe, ¿cómo nos puedes relacionar toda esta parte de la nanotecnología con el área de formación de castellano? Fíjate, seguimos con el cuadro comparativo que me gustaría decirle a los muchachos y a las muchachas que hicieron. En esta parte podríamos hablar de cómo está integrado, de cuál sería la clasificación, de cuáles serían las disciplinas que tomaría y cuáles son sus componentes. Al hablar de esto comenzaríamos, fíjate, ¿con qué trabajaríamos? Hablaríamos como de la medicina, ¿sí? Perfecto. Hablaríamos de los nanotubos que les ponen a las personas para hacer una serie de chequeos. Hablaríamos de la parte agraria. Claro, ¿Sí? muy importante. Y también de la parte, ¿cómo te digo? En la parte agraria entraríamos también en lo que tiene que ver con la parte alimenticia. ¿Por qué? Porque aquí se van a manipular las semillas. Una vez que se manipulan las semillas, ¿qué vamos a obtener? Una cosecha más rápida, el crecimiento, por ejemplo, del grano más grande, y eso ayuda para nuestra parte alimenticia. Claro, profe. Y saber importante en casa, cuando hablamos de nanotubos, no nos referimos a los tubos donde es el desahogue, ¿verdad?, de algunas aguas servidas, no. Correcto. Hablamos de tubos, o sea, a escalas mínimas, que un ejemplo puede ser, profe, cuando una persona sufre de algún problema cerebral, que hay un instrumento que se llama grapa. Correcto. Si nos vamos a grapa, todos nos imaginamos una grapa de esas que utilizamos a diario en nuestras oficinas. No, nos referimos a grapas, ¿verdad?, a mínima escala que van introducidas dentro de cualquier parte del cerebro para mejorar la situación. Seguro. Fíjense, profe, entonces tenemos la robótica, ¿ok? Cuando hablamos de robot, desde el referente teórico físico, puedo decir que la robótica
acá en física maneja un papel muy importante en lo que es la electrónica, ¿ok? Y el manejo de todos esos controles, de todos esos programas logarítmicos que puedan participar. Cuando hablamos también de robótica, hablamos de la matemática, porque la matemática es un lenguaje, una herramienta que utiliza la física como lenguaje matemático. Hablamos de la química, ¿okay? Porque la química tiene ahí un papel fundamental de la reacción. Hablamos de biología, ¿okay? Porque es un robot, pero nos permite ir más allá. ¿Nos podías explicar algo con referente a eso? Sí, volvemos a lo que sería la etimología de la palabra. ¿De dónde viene la palabra robótica? Porque no lo sé. Si no sé qué significa, de dónde viene, cómo puedo continuar en ella. Fíjate, viene del vocablo checo, que es robotnik, que realmente significa sirviente. Muy bien. Y entonces eso sería un robot. Pero la robótica es el diseño de un robot que nos conlleva a lo que es la evolución que vamos manteniendo por años, puesto que Jaguar en 1801 es la persona que por primera vez hace una máquina textil programada con tarjetas perforadas. Okay. O sea que esto tiene mucho tiempo, pero vamos avanzando. Va avanzando como va hoy en día la tecnología. Y la relación con la robótica y la física, tenemos esos fenómenos físicos que tienen lugar en el robot y en su entorno, por ejemplo, velocidad, aceleración, inercia, centro de gravedad. Cuando hablamos de esto, hablamos de un robot, no solamente de una estructura metálica, sino que también podemos hablar de un fenómeno natural. ¿Okay? Donde ahí puede entrar la parte robótica porque, profe, pero es que no hay robot, pero hay partículas en el ambiente a nanoescala que pueden interactuar para que ese fenómeno se salga de lo normal, ¿okay? Que la gravedad se vea pequeña ante ese fenómeno. Muy bien. Profe, fíjate que acá tenemos el ejemplo de un dron. Es un robot, ¿ok? Es un robot que no puede tener manos, puede tener piernas, ni cabeza, pero tiene una memoria central, ¿ok? Y tiene sus funciones. Correcto. En esta parte tenemos entonces, ¿cómo usted puede opinarnos en qué nos ayuda estos drones al avance de nuestra agricultura o naturaleza? Fíjate, en este caso, al igual que la nanotecnología se involucra en la agricultura, con lo que es la manipulación de las semillas. Volvemos a hablar de lo mismo. Se fusionan de una manera impresionante o tienen mucha relación. Okay. Por eso decía anteriormente, cuando hablas de manipulación de semillas, en lo que es la parte de la agricultura, vas a tener una cosecha más rápida, más fructífera. Okay. Y va a ayudar en lo que es la alimentación y la preservación de la vida en el planeta, si se quiere, en cierto aspecto, pero también tiene desventajas. ¿Sí? Los daños que le puede causar al medio ambiente, porque cuando una semilla es manipulada, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Allí no nace una semilla normal que no fue manipulada, sino solo esas que fueron manipuladas. Okay. Y eso es un daño al medio ambiente. Muy bien, entonces también es importante, profe, saber que esta parte robótica de los drones, hablamos también de las ondas, porque acá el dron tiene un funcionamiento propio. Correcto. Dentro de su memoria interna, pero ¿quién está ejecutando esas frecuencias? Lo que hablamos en la semana anterior, jóvenes estudiantes en Venezuela, de toda Venezuela, la semana anterior hablamos sobre la luz, sobre las ondas como partículas y todo eso. Acá también en nanotecnología, en el caso de los drones, tienen un control remoto, ¿verdad? Que son emitidos. Algunos lo pueden tener internos, es decir, configurar todo ese proceso logarítmico para que él cumpla la función. Ejemplo, como se puede apreciar en la imagen, recorrer todas estas hectáreas de siembra y poder captar donde no está fluyendo bien el agua, donde hay algunos aspectos. ¿Ok, profe? Claro. Y también es importante saber, para los estudiantes de Venezuela, qué tienen que ver los principios fundamentales de la mecánica cuántica. Cuando ustedes tengan esta lectura, previa, pueden darse cuenta de que todos estos avances tecnológicos nacen a partir del estudio de la mecánica cuántica. Bueno, profe, fíjese, acá tengo este pequeño instrumento donde es un lente, ¿ok? Un LED, y tiene acá, ¿ok? Estas luces. Gracias a los avances tecnológicos, ¿verdad? La robótica, pues acá puedo sentir una vibración y eso es un funcionamiento interno logarítmico o el programa que posee este robot, esta máquina. Y pueden observar que gira lentamente. Bien, entonces, con este instrumento de LED y este cubo acá,
voy a crear un robot. Como le dije, robot no solamente es tener cabeza, manos o extremidades, no, solamente es crear un robot donde me va a girar el cubo y podamos observar, ¿verdad?, el avance, así la forma en que está girando, podemos ver el movimiento de esas partículas a pequeñas escalas. ¿Okay? Como pueden observar, en la imagen, si pueden por favor acá, tienen esas figuras. Fíjense acá cómo se ve lateral, cómo se ve la figura, cómo se ve en esta parte de acá la imagen que presenta. Todo eso es gracias a esas mínimas partículas donde hacen entonces el emblema de la figura. Si pueden bajar por favor, dirección, permiso para bajar un poco la luz. Y acá tenemos entonces el efecto de la luz como onda y como partícula. Entonces, si pueden observar a través de la imagen, a través de la imagen, cómo se polariza la luz en partículas. Tal vez no se puede apreciar mucho, pero aquí podemos ver que la luz se desplaza de línea recta y en pequeñas partículas y que se puede medir a escalas mínimas. Bien, entonces es importante saber esto. Es un experimento muy bonito, tal vez en casa no lo puedan tener los materiales, pero acá se los muestro para que puedan tener un conocimiento de cómo el robot o la robótica y la nanotecnología están integradas. Porque fue hecho con rayos láser. Fue hecho con el rayo láser. Profe, acá tengo otro experimento sobre las partículas. Un ejemplo es el grafito. Entonces, con esta sacapunta puedo sacar el grafito. Miren. Y es algo bien sencillo y cotidiano. Y es algo bien sencillo y cotidiano. Y aquí yo puedo, entonces, ver partículas muy pequeñas. Partículas muy pequeñas, donde... Casi invisible. Casi invisible, Casi invisible. Bueno, entonces, para ir combinando, vamos a las actividades, profe. Bien, tenemos acá actividades para tercer año, profesora. Bueno, para tercer año hay que elaborar una infografía sobre todos los tipos de nanotecnología. Para cuarto año, leer un artículo referente a los drones, luego en una hoja en blanco o de raya, narra tu opinión de qué manera ayudan los drones a estudiar la naturaleza. Y para quinto año, profesora, elabora una infografía sobre los principios básicos de la mecánica cuántica. Entonces, de verdad, profesora, muchas gracias por venir. Era un placer, profesora Zuli. Y bueno, a todos mis estudiantes de Venezuela, ya estamos culminando, como siempre les he dicho, el año escolar. Y espero que ya estén ya en su recta final. Y a esos futuros bachilleres que ya están culminando, profesora. Falta poquito. Muy bien. Entonces, nos despedimos con el siguiente video. Video de fase nacional de reto por amor y lealtad a la patria. Nos llega del estado Nueva Esparta. Escuela Técnica Industrial Alejandro Hernández, estudiante Angeli Aurora Rivera de tercer año. Participación de la mujer en la batalla de Carabobo. Será hasta la próxima, profesora, un placer. Hasta luego. Saludos a todos, desde esta hermosa vista me presento, soy Ángela Aurora Rivera Gadaleta, vengo en representación de la Escuela Técnica Industrial Alejandro Hernández, ubicada en Juan Griego, Estado Nueva Esparta, perteneciente al circuito escolar Francisco Chico Toño Mata, en el municipio Gaspar Marcano. En esta ocasión estamos aquí para el reto estudiantil por amor y lealtad a la patria de Geografía, Historia, Ciudadanía y Formación para la Soberanía Nacional, en el marco de la Ruta Bicentenaria de la Batalla de Carabobo. Como línea de investigación, la participación de las mujeres en esta victoriosa batalla. Las mujeres tuvieron un papel fundamental, ya que ellas sostuvieron a las tropas aportando víveres y alimentos, y muchas estuvieron directamente en el campo de batallas como fusileras y cañoneras. Dentro de ellas podemos destacar a Juana Ramírez, Juana la Avanzadora, Luisa Cáceres de Arismendi, Josefa Camejo y nuestras margariteñas Concepción Mariño y Petrolina Mata. Este juego se llama Gira hacia la libertad, ya que está inspirado en el famoso juego de la botellita que todos alguna vez hemos jugado. Gira en torno a estas 5 heroínas: Juana Ramírez, Juana la Avanzadora, Petrolina Mata, Luisa Cáceres de Arismendi, Concepción Mariño y Josefa Camejo. Se juega con un mínimo de 4 personas. La madera iría acostada y giraríamos la botella. A quien le toque se le realizará una pregunta. Si la responde correctamente, entonces se vuelve a girar la botella y así sucesivamente. En una pequeña demostración,
giraríamos la botella, entonces me tocó a mí y agarramos una tarjetita, una persona me va a hacer la pregunta y dice, ¿dónde nació Petronila Mata? Ella nació en Santana del Norte, aquí en el estado de Nueva Esparta. Ya que la respuesta es correcta, entonces se vuelve a girar la botella y así sucesivamente, y la persona que tenga más acierto ganará el juego. Espero que haya sido de su agrado. Este juego tiene por finalidad el aprendizaje de nuestra historia en los niños, niñas y adolescentes de una forma simple y lúdica, divertida en todas las formas. Me despido desde la Plaza Arismendi y nos vemos en la próxima. Clases como las del profesor Carlos Méndez, sin duda alguna, nos alimentan la curiosidad y las ansias de aumentar nuestros conocimientos. Por eso yo me estuve preguntando acerca de lo que es el electromagnetismo. Y afortunadamente vamos a contar a continuación con la profesora Omaira Guerrero, quien llegará para aclarar todas nuestras dudas en este interesante referente teórico-práctico que continúa con nuestros martes de Ciencias Naturales. Bueno, ahora comenzamos con nuestra clase de química y continuando con nuestro referente, nuestro tema generador del mes de junio, la ruta bicentenaria. Por eso tengo acá nuestro mapa de Venezuela, porque vamos a hacer referencia a nuestras riquezas y yacimientos minerales. En 1821, todos nuestros yacimientos minerales en Venezuela eran muy poco explotados, ¿ok? Hoy en día han ido encontrando muchos minerales, muchas riquezas que progresivamente a lo largo de la historia la han ido aprovechando para diferentes usos. Entonces, es por eso que hago referencia, porque en 1821 nuestro país estaba sin explotar toda esa riqueza. Hoy en día las hemos ido explotando, esos yacimientos, y encontrado para diferentes provechos. Vamos entonces a la pantalla interactiva, donde podemos ver diferentes usos y además quiero relacionarlo con nuestros referentes teórico-prácticos del día de hoy. Aquí tenemos una imagen referencial del Arco de Triunfo en el estado Carabobo, ¿ok? ¿Y de qué está hecho? ¿Cómo fue elaborado? Con diferentes materiales compuestos para construirlo. Ok, Venezuela, como les mencionaba en el mapa, cuenta con coltán, oro, hierro, níquel, feldespato, mármol, granito, caliza, carbón, sílice, bauxita, fosfato, diamante. ¿Sí? Acá tenemos en nuestro laboratorio móvil una muestra de estos, algunos de estos minerales. Por ejemplo, aquí tenemos cloruro de sodio. ¿Pero de qué está constituido? ¿Cuáles son los átomos que lo constituyen? Tenemos acá diamante. Este diamante, ¿qué es? ¿Verdad? Hemos visto a lo largo de nuestros 3 momentos pedagógicos diferentes compuestos y elementos. Así como eso tenemos diferentes piedras preciosas, ¿ok? Tenemos piedras que constituyen algunos de esos minerales que tenemos en nuestra pantalla interactiva. Pero, ¿por qué relacionarlo con nuestro referente de química de tercer año, que es átomos y enlaces químicos? El átomo. Eso es lo que a nosotros nos viene a la mente al momento de hablar del átomo. Esta imagen. En esta imagen podemos ver un núcleo donde están los neutrones y los protones y alrededor giran los electrones. A lo largo de la historia tenemos diferentes modelos propuestos o hipótesis donde hablaban de cómo era ese átomo, y eso lo hemos visto durante todo el año escolar. El modelo de Dalton, cúbico, el saturnino, de Pasa, planetario, Rutherford, Bohr, Sommerfeld, ondulatorio, hasta llegar al modelo atómico actual. ¿Y qué es el átomo? A ver, recuerden en casa, ¿qué dijimos que era el átomo? El átomo es la partícula indivisible de la materia. Es lo que se dice, sin embargo, se está estudiando que eso puede ser modificable. ¿Qué es el átomo en realidad? Son diferentes hipótesis que se están manejando. La teoría actual indica que nuestro átomo está centrado con un núcleo donde existen los neutrones, los protones, y existe una nube, una densidad donde podemos la probabilidad de encontrar nuestros electrones.
Tenemos orbitales en los que se encuentran esos electrones en las últimas capas. Ya tenemos para el orbital S, esta es la forma del orbital. Para el P tenemos esta forma de acuerdo a la ubicación espacial de esos electrones. Ahora, la unión de dos o más átomos, ¿cómo se da? Cuando yo me uno con algo, o uno, dos cosas, las tengo que enlazar. Tiene que haber un enlace. Existen diferentes tipos de enlace. ¿Cuáles son esos tipos de enlace? Aquí tenemos algunos modelos relacionados con esos tipos de enlace. Tenemos el enlace iónico, bien, que se da entre sólidos cristalinos, tiene un punto de fusión elevado, ¿sí? Y generalmente se da en sustancias, por ejemplo, aquí tengo el cloruro de sodio, que les mencionaba como mineral presente en Venezuela, ¿ok? Es la sal común. Y vemos que son cristales que tienen una forma rectangular, ¿sí? Eso tiene un estudio de cristalografía, pero es hermoso. Eso forma a través de enlaces iónicos entre un metal y un no metal. Ok, eso es un tipo de enlace. Luego tenemos enlace covalente. El enlace covalente lo podemos encontrar entre átomos no metales. Por ejemplo, carbono e hidrógeno son no metales y forman un enlace covalente. En el enlace iónico yo le transfiero todos mis electrones al otro elemento. En el enlace covalente comparto, ¿ok? Comparto electrones, por lo tanto ese enlace es mucho más fuerte. Es como en el hogar, cuando compartimos nuestras alianzas, nuestras uniones son mucho más sólidas y fuertes. Tenemos también enlaces metálicos y se dan entre metales como tal, metal con metal. Muy bien, pero vamos a seguir hablando de nuestra batalla de Carabobo y a propósito, ¿qué armas utilizaban? Muchas armas estuvieron presentes en nuestra batalla. Se tuvieron que buscar la manera también de ingeniárselas para poder abastecer a toda la tropa de esas armas. Teníamos cañones, teníamos espadas, teníamos diferentes tipos de armas de fuego. Y es por eso que lo estoy relacionando con este referente que voy a tratar a continuación, que habla acerca de la presión y la temperatura. La presión, temperatura y volumen. Esos son términos que se manejan en química y que están relacionados. Y están relacionados entre sí a través de fórmulas y leyes, como la ley de Gay-Lussac, ¿bien? La ley de Charles y la ley de Boyle y la ley combinada, son la ley de los gases ideales, además de la ley de Avogadro, que veremos más adelante. Acá les muestro un enlace, sin embargo los invito a entrar en la página web del Ministerio del Poder Popular para la Educación, donde podrán encontrar la información mucho más detallada y pueden consultar ese link para que vean un simulador relacionado con estas leyes, ¿sí? Entonces, al combinar estas leyes, hablamos, y la vamos a mencionar, tenemos ley de Boyle, que establece que el producto presión y volumen es constante. Y está, presión y volumen constante. Ley de Charles muestra que el volumen es proporcional a la temperatura. Volumen proporcional a la temperatura. Eso lo vemos en el hogar y lo podemos ver a lo largo de la historia también. Presión proporcional a la temperatura. Al aumentar la presión, aumenta el volumen. Si yo coloco, cuando por ejemplo estamos en la calle, en un recinto, en un lugar, mientras menos personas hay, nos sentimos más libres, más cómodos. Al aumentar la cantidad de personas en un lugar, aumenta como la presión, no me puedo mover con tanta libertad como antes. Bien, entonces ahí el volumen o el lugar, el espacio se va reduciendo para nuestros movimientos. Entonces el volumen es proporcional a la temperatura. Además, empiezo a sentir como calor. ¿Por qué? Porque la cinética de las partículas aumenta. Ley de Gay-Lussac dice que la presión es proporcional a la temperatura absoluta, donde P es la presión, B el volumen, T la temperatura, es un gas ideal. ¿Y qué es un gas ideal? Cuando hablamos de un gas ideal es que está en condiciones apropiadas.
de presión, de una atmósfera de presión a 273 grados Kelvin. Bien, esas son algunas de las condiciones del gas ideal. Hipótesis de Avogadro. El volumen de un gas mantenido a una temperatura y presión constante es directamente proporcional al número de moles del gas. La ecuación del gas ideal es una ecuación de un gas hipotético formado por partículas puntuales sin atracción ni repulsión. O sea, ellas no van a actuar, no van a interactuar entre ellas, cuyos choques son perfectamente elásticos. Es decir, chocan y se separan. ¿Sí? Son elásticos. Conservación del momento y energía cinética. Esta es la ecuación que describe el gas ideal. PV es igual a nRT. Esa es la ecuación. Pero aquí la tenemos descrita. PV es igual a nRT, donde P es la presión en atmósfera, 760 milímetros de mercurio o una atmósfera de presión. El volumen en litros, N representa número de moles, que lo puedo calcular a través de la masa molecular. R es una constante que significa es 0,082 atmósfera por litro, mol por Kelvin. Y la T es la temperatura, en este caso 273 grados centígrados, grados Kelvin. Aquí tenemos un modelo y dice que el volumen sería 22,4 litros para un gas ideal a una temperatura de 273 Kelvin y para un mol. Pero veamos acá un simulador donde se representa ese modelo. En ese modelo tengo las partículas moviéndose, las partículas de un gas a una temperatura de 300 Kelvin y una atmósfera de presión. ¿Qué pasa si yo introduzco un mol de este gas? ¿Qué creen ustedes? Al introducir un mol de ese gas, debería aumentar el volumen, ¿sí? Y aumentaría también la presión. Entonces, esos son algunos modelos y link que pueden consultar. Acá tengo referente a este tema, por ejemplo, una olla. ¿Qué pasa con la olla de presión? No pude traer la olla de presión, sin embargo, yo sé que en casa a lo mejor alguno de ustedes puede tenerlo, la ha visto como referencia. La olla de presión, ¿para qué nos sirve? Para calentar y que los alimentos se ablanden más rápido, en menos tiempo y con mayor precisión. Entonces, tengo la tapa y en esa tapa no entra ni sale sustancia. Por lo tanto, el gas va a ir aumentando y va a ejercer una presión sobre la superficie. Ok, aquí traje una inyectadora. Esta inyectadora, ¿qué me va a representar? Lo que acabamos de ver, volumen y presión. Al aumentar la presión, disminuye el volumen, ¿sí? Entonces, ahí tenemos algunas de las leyes que se representan, que acabamos de representar a través de las fórmulas. También la temperatura, y es por eso que traje el termómetro. De igual modo, en una clase traje a hacer este modelo donde yo al calor se transmitía y por difusión pasaba de un lugar para otro. Vamos a ver, por el frío acá es un poco más difícil, sin embargo va pasando. ¿Bien? Ok, vamos a continuar en la pantalla interactiva con nuestros referentes. Tenemos nuevamente una imagen de nuestro lugar emblemático de la batalla de Carabobo, con el negro primero al frente. Bien, pero ¿qué tenemos acá? Nuestro maravilloso plato típico venezolano. En este plato típico observamos diferentes tipos de alimentos de diferentes rubros. Bien, pero ustedes saben qué comían nuestros héroes y heroínas de la independencia. Bolívar, ¿cuál era su alimentación? Nuestro ejército, bueno, era rico en carnes, en granos, en frutas, pero estas carnes eran asadas, en vara. Además, muchas frutas para la hidratación y el consumo de vitaminas para mantener ese equilibrio en el cuerpo. Ok, Bolívar tenía una alimentación bastante sana. No consumía mucho dulce, por cierto. Según algunos documentos lo registran acerca de la alimentación de nuestras tropas y de nuestro libertador Simón Bolívar. Pero, ¿por qué viene eso? Porque vamos a hablar de las biomoléculas y la nutrición. ¿Cuáles son esas biomoléculas?
Tenemos carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, que son sustancias, son compuestos químicos vitales para el ser humano, para el funcionamiento completo e integral y la vida en nuestro sistema. Ok, estos nutrientes, hablamos de las biomoléculas, tienen una función energética, necesitamos energía, función plástica y reguladora. Pero vamos a ver nuestro trompo de los alimentos, y es por eso que lo traje acá, un trompo de los alimentos bastante emblemático, que utilizamos, lo tenemos en nuestra escuela y en nuestros hogares, porque lo hemos realizado para las diferentes actividades evaluativas en muchas de nuestras áreas de formación. Ok, en nuestro trompo de los alimentos va a ser necesario, va a ser importante para el desarrollo de nuestras actividades evaluativas. Muy bien, tenemos, para tercer año, elabora un mapa de Venezuela en el cual indiques cuáles son los principales yacimientos mineros de nuestro país. Tenemos el mapa y ustedes van a decirme con una leyenda cuáles son esos principales yacimientos. Para cuarto año, elabora una infografía acerca de las armas o implementos utilizados en la batalla de Carabobo. ¿Por qué? Tenemos los cañones, las armas de fuego, las espadas, y en ellos aplicamos mucho de lo que acabamos de hablar, de la presión, la temperatura, para poder funcionar esas armas. Tienen principios y leyes que cumplen también con la química, la física y otras áreas. Ok, y para quinto año tenemos, investiga y realiza un ensayo acerca de la cultura alimenticia del venezolano a lo largo de la historia. Nuestros platos típicos, ¿qué hemos comido? ¿De dónde vienen? ¿Cuáles son sus raíces? ¿De dónde provienen? Y qué es lo que estamos desarrollando en nuestras comidas, en nuestro día a día, en nuestro hogar, en nuestra mesa de cada uno de nuestros venezolanos de toda Venezuela. Bueno, esto ha sido todo por hoy en nuestra clase de la química divertida y aplicada a la vida, y ahora a la historia con nuestra batalla de Carabobo. ¡Chao! Gracias a la profesora Omaira Guerrero por explicarnos que el electromagnetismo tiene mucha importancia desde la música que escuchamos con nuestros teléfonos celulares hasta, por supuesto, pasar con toda esa tecnología a manejar grandes puertos con grúas súper poderosas. En ese sentido, podemos avanzar esta vez con las recomendaciones, las sugerencias y adaptaciones curriculares que siempre nos ofrece la profesora Sarín Herrera en función de nuestros estudiantes con necesidades educativas especiales y/o discapacidad, a continuación en la modalidad de educación especial. Buenas tardes, familia venezolana. Es un placer estar nuevamente con todos ustedes en su programa Cada Familia, una Escuela. Mi nombre es Sarín Herrera, profesora de Educación Especial, y en el día de hoy estaremos hablando acerca de algunas orientaciones, recomendaciones y adaptaciones curriculares para los estudiantes integrados en el nivel de media y los participantes de los talleres de educación laboral. Antes de continuar, vamos a ver el tutorial en lengua de señas venezolanas con las palabras claves del día de hoy. Muy buenas tardes. Para nivel de educación media vamos a aprender en lengua de señas venezolana las siguientes palabras: experimento, electromagnetismo, método, técnicas, atracción, repulsión, polos magnéticos, Como parte del aprendizaje durante todo este año escolar, hemos ido mostrando cada una de estas palabras en lengua de señas venezolana, de modo tal en garantizar la comunicación con nuestros estudiantes con deficiencias auditivas. En el día de hoy, los docentes del área de formación han trabajado entre los referentes teórico-prácticos, lo que se refiere a la observación, descripción de fenómenos electromagnéticos simulados, ¿verdad? O aquellos que podemos realizar en casa con mayor comodidad
comodidad. Aquí tenemos un ejemplo bien sencillo con un imán, aguja y clip. También con un hilo y un vaso, en donde a partir de esta sencilla experiencia los estudiantes pueden observar lo que son los fenómenos electromagnéticos y a partir de esta experiencia hacer mayor información, mayor desarrollo de la investigación. Pasemos entonces ahora a algunas recomendaciones en la pantalla interactiva. En lo que se refiere a los estudiantes con dificultades para el aprendizaje, las recomendaciones generales en el desarrollo de los referentes teórico-prácticos se refieren a leer detenidamente los referentes teórico-prácticos del día, planificando el tiempo de estudio para cada uno y realizar un cuadro que permita visualizar lo que ya se sabe y lo que se desea aprender. Luego, realizar una lectura completa de las actividades de evaluación, escribir las anotaciones en donde en primer momento subrayar las ideas principales y tomar notas para luego volver a leer. Seleccionar una estrategia que sea lo mejor, o mejor dicho, que se adapte mejor a las necesidades del estudiante. Muy bien, aquellas que le permitan ajustarse a su estilo, ritmo y modo de aprendizaje. Construir en familia las opiniones, reflexiones y transfiere el conocimiento que vas adquiriendo en otros contextos. Responder, por supuesto, al terminar la actividad a las siguientes interrogantes: ¿qué he aprendido? ¿Cómo lo he aprendido? ¿Qué ha sido lo más difícil? ¿Y qué ha sido lo más sencillo? Antes de continuar, los voy a invitar a ver el tutorial que corresponde a orientación y movilidad, dirigido específicamente para los estudiantes con deficiencias visuales. Tenemos la orientación y movilidad sin desplazamiento, que simplemente es la apropiación de las nociones de manera estática a través de un juego recreativo o de una actividad física. Con nosotros el estudiante José Ángel Uribe, quien nos hará la siguiente ejecución. José Ángel, aro arriba, aro abajo, aro con tu mano derecha, aro con tu mano izquierda, aro adentro, aro afuera. También para los niños que conozcan ya o tengan noción de números, se puede trabajar con pasos: un paso hacia adelante, un paso hacia atrás, un paso hacia la derecha o un paso hacia la izquierda, o utilizar objetos concretos como los tenemos acá. Pueden ser conos, pueden ser botellas u otro tipo de material reciclado. Excelente información desde el CAIDB Aragua, agradecidos con su personal, un grupo de profesionales que nos han enviado tan excelente información. Seguimos entonces con los estudiantes específicamente deficiencias visuales, y es que para la realización de las actividades hacer uso de las ayudas técnicas ópticas y no ópticas según el potencial visual. Para los estudiantes con recto visual aprovechable, importante el uso de macrotipos o letras más grandes que normalmente se ajustan a sus necesidades. Con ayuda de la familia, realizar la lectura de la colección Bicentenario o uso de audiolibros, y también, por supuesto, hacer uso de las herramientas tiflotecnológicas para la investigación. En caso de que aún no estés alfabetizado tecnológicamente, es importante que te acerques al servicio, al CAIDB más cercano a tu domicilio para hacer lo que corresponde al aprendizaje del uso del lector de pantalla y ser eficiente en el uso de la computadora. Y con ello entonces nos despedimos por el día de hoy, no sin antes invitarles a ver otro video también realizado en base a la importancia de la orientación y movilidad para los estudiantes con deficiencias visuales. Fue un placer estar con todos ustedes y recuerden que ser diferente es algo común. Hola, les habla la profesora Yuleidi Parra del CAIDB Aragua. En este momento compartiré con ustedes la importancia de las habilidades que debe adquirir un niño con una deficiencia visual y o discapacidad. Antes de hacer uso del bastón, es conocer las instrucciones de la orientación y movilidad, que no son más que las técnicas que se incluyen significativamente dentro del contexto del escolar y de la familia. La orientación y movilidad no es más que un camino a seguir. Es dar respuesta significativamente a las necesidades e intereses del mismo. Para obtener ganancias de la orientación y movilidad, se deben adquirir las nociones básicas de nociones espaciales,
sobre lateralidad, direccionalidad, discriminación de texturas, entre otras, para así cumplir con un objetivo propuesto planteado para el escolar. Ejemplo, el escolar o el niño debe saber dónde está. Es la orientación. Desplazarse dentro de un espacio es la movilidad. Es importante dar a conocer que las habilidades deben ser atendidas desde la infancia sin interrupción, con la finalidad de que el niño pueda ir presentándose en el mundo que lo rodea de forma segura, eficaz y efectiva. Pero también es importante concienciar en el niño las habilidades que puede adquirir para obtener información por medio del oído, el olfato, el gusto y el tacto, y así obtendrá una buena orientación y movilidad. Espero haber compartido con ustedes esta gratificante información y muchas gracias por tu atención. Ser diferente es algo común y es un enorme gusto poder descubrirlo gracias a la profesora Sarín Herrera, que nos acompañó en esta modalidad de educación especial. Pero esta vez, ya que el día de hoy hemos hablado de electromagnetismo, por ejemplo, yo también me estaba preguntando acerca de la nanotecnología, una ciencia novedosa que está aportando muchísimo a nuestra sociedad. Para conocer al respecto, tenemos estrategias lúdicas y muy dinámicas que nos trae el profesor Gerson Rubín en los siguientes recursos para el aprendizaje. Hola, bienvenidas y bienvenidos a tu sección Recursos para el Aprendizaje. Una vez más con ustedes, soy el profesor Gerson Rubín, docente de educación media en las áreas de matemáticas y ciencias naturales. Hoy es martes de ciencia. Esta clase está dedicada para los estudiantes de tercer año. El tema, la energía. ¿Qué es la energía? ¿Cómo podemos relacionar la energía? Dígame, en nuestros hogares, tengo la energía de hacer mis actividades escolares. Tengo la energía de hacer las tareas domésticas y ayudar a mis padres. Muy bien. En física, el término energía se refiere a la capacidad para realizar un trabajo, para producir un movimiento o para generar cambios. La energía se puede manifestar de distintas maneras. Por ejemplo, con el movimiento. En términos de la física, la cinética. También se puede manifestar de posición, en términos de la física, potencia. También se manifiesta de calor, de electricidad y de radiaciones electromagnéticas. Muy bien. Según el proceso, la energía se puede denominar como energía térmica, vamos a ver en casa, energía química, muy bien, otra, energía mecánica y energía nuclear. Excelente, jóvenes. Bien, para el día de hoy vamos a realizar un experimento, ya que la energía se transmite de un cuerpo a otro. Este experimento que vamos a realizar nos va a permitir observar cómo se transmite la energía. Los materiales que vamos a utilizar son los siguientes: bomba, un globo, una vela, encendedor. Cabe recordar que para realizar este experimento tenemos que tener la supervisión de nuestros padres o representantes allí en casa. Por el tiempo de televisión, que es muy corto, ya tenemos acá las bombas. Vamos a encender la vela. Repito, esto bajo la supervisión de nuestros padres y representantes en nuestros hogares. Vamos al primer caso. El primer globo, que en su interior contiene aire.
lo vamos a acercar a la llama. ¿Qué puede pasar si lo acercamos a la llama? Veamos. Estalla. ¿Por qué estalla el globo? Vamos a ver, vamos a analizar, vamos a pensar. Muy bien, fíjense, el caucho del globo está en tensión por el aire que tiene en su interior. En este sentido, cuando se acerca el globo a la llama o a la flama de la vela, ella acumula energía, más de lo que puede soportar. En este sentido, el caucho se deforma y, por consiguiente, el globo estalla. Muy bien, esa es la explicación. Vamos ahora a un segundo caso. La encendemos para poder realizar u observar el segundo caso. Tenemos otro globo, con la diferencia que en su interior contiene una cierta cantidad de agua. Entonces, procedemos. ¿Qué puede pasar si lo acercamos a la flama? No estalló. ¿Cuál es la explicación? ¿Por qué no estalló este globo? Fíjense, tenemos que tener en cuenta que el fuego de la vela emite una cierta cantidad de energía térmica, pero en este caso, el agua que contiene el globo lo que hace es absorber gran parte de esa energía. Tenemos que tener presente que para que el agua alcance una gran cantidad de temperatura necesita o requiere de mucha energía. En este sentido, el agua lo que hace es equilibrar la temperatura en el globo. Por lo tanto, lo que hace es absorber el calor y refrigera lo que es el caucho del globo. En conclusión, el agua evita la acumulación de calor y que el globo estalle. Muy bien. Aquí se aplicó lo que es la primera ley de la termodinámica. La misma establece el principio de conservación de energía. Y a su vez, la relación entre el trabajo, el calor y la energía interna. Muy bien, mis estimados. Espero que les haya gustado la clase y los recursos que se utilizó para explicar lo que es la energía y la transmisión de la energía. No me puedo despedir sin antes recordar que tenemos que seguir cumpliendo con las medidas de bioseguridad, ya que eso nos va a permitir estar saludable antes la pandemia que nos azota. ¿Cuáles son esas medidas de bioseguridad? Sencillamente, tenemos que lavarnos las manos con frecuencia y utilizar el tapaboca cuando nos encontremos en lugares públicos. Muy bien, mis estimados, para mí ha sido un placer compartir este espacio con ustedes. Será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias y muchas bendiciones. Chao. Y con estos fantásticos recursos para el aprendizaje, completamos los objetivos pedagógicos que nos planteamos para este martes 15 de junio del año 2021. Tercer momento pedagógico donde nos encontramos con jóvenes como tú, jóvenes como yo, jóvenes como nosotros, estudiantes de educación media general, media técnica y la modalidad de educación para jóvenes y adultos en todas las áreas de formación.
Agradecemos, por supuesto, a la profesora Omaira Guerrero y al profesor Carlos Méndez, y así también a las sugerencias de la profesora Sarín Herrera, que completaron todo este programa, pero también a todos los docentes que a nivel nacional permite que ustedes se puedan quedar en casa, seguras y seguros, avanzando en esta modalidad de educación a distancia que los protege del COVID-19. ¿Cómo protegernos? Sabemos cómo hacerlo. La primera medida, usar el tapaboca de manera adecuada. La segunda, lavarnos las manos con agua y con jabón durante al menos 20 segundos y varias veces al día. Y por último, mantener el distanciamiento físico saludable para así cortar con la cadena de contagios. Pero recuerden que ese distanciamiento es solamente físico, porque en el ámbito digital estamos conectados y muy cercanos gracias a la página web oficial del Ministerio del Poder Popular para la Educación con su enlace me.gov.be, y así también poder descargar la guía pedagógica que les hemos preparado en el enlace cadafamiliaunescuela.me.gov.be. Sé que todos ustedes estarán tan emocionados como nosotros en cuanto al bicentenario de la batalla de Carabobo. Quedan muy pocos días para esta histórica fecha y evidentemente en todo el país las escuelas, los estudiantes y los docentes las están celebrando. Para que ustedes se enteren, búsquennos como @MPPeducación en Twitter, Instagram y Facebook. Y si están haciendo alguna actividad que sea emblemática, envíen fotografías, videos y comentarios con la etiqueta Cada Familia Una Escuela. Recuerden que el programa del día de hoy pueden visualizarlo nuevamente si ingresan en nuestra página de YouTube, que es Cada Familia Una Escuela Oficial, le dan me gusta y lo comparten con amigos y familiares. Pero también pueden buscar las asignaciones del día en nuestro canal de suscripción en Telegram, al cual pueden ingresar tanto en computadora como en teléfono móvil. Nos despedimos dejándolos en manos del canal educativo de Venezuela Vive TV, y para conocer mejor su programación los invito a que nos visiten en Facebook @ViveTVOficial y por supuesto en Instagram. Pero si es Twitter lo que quieres usar, nos buscas como @ViveTVOficial1. De esa manera nos despedimos recordándoles que nos encontraremos siempre de lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana y de 2 a 3 de la tarde. ¿En dónde? En nuestro programa Cada Familia Una Escuela. ¡Dibújame! Hasta mañana.